Entramos ahora al estudio del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y para poder entender adecuadamente acerca de el mensaje que Lucas está transmitiendo, es necesario considerar la intención con la cual el escritor, Lucas en este caso, está escribiendo su evangelio. La primera de ellas es: el evangelio de Lucas no es una carta pública. El evangelio de Lucas es una carta privada. La carta está siendo dirigida a Teófilo, quien parece ser un ex compañero de Lucas en su viaje a Jerusalén. Eso lo leemos en el Evangelio de Juan. Hay una referencia de un grupo de griegos que estaban buscando a Jesús para conocerle. Por lo tanto, entonces, es conveniente entender que esta carta no tiene el propósito de predicar el mensaje del Evangelio, sino el de establecer los fundamentos de fe en los cuales ellos, Lucas y Teófilo, habían creído desde el momento en que reconocen a Jesús y se sujetan a la doctrina de Jesús. Eso lo leemos en la introducción del capítulo 1 del Evangelio. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. La segunda consideración que es conveniente tener en cuenta es que Lucas y Teófilo son griegos, no son judíos. Y eso lo que significa es que como tal, como griegos, ellos están acostumbrados a la filosofía griega, ya sea estoica o epicúrea, y en ambos casos la filosofía que busca la felicidad del hombre. La tercera consideración que tenemos que tener en cuenta es el trasfondo cultural, tanto de Lucas como de Teófilo, como griegos acostumbrados a la filosofía, están también acostumbrados a la idea de dioses y semidioses. Están acostumbrados a una participación politeísta de dioses y semidioses. Estos puntos son sumamente importantes porque cuando leemos los escritos de Lucas dirigidas privadamente a Teófilo, vamos a encontrar una serie de definiciones que no las encontramos en ningún otro evangelio, porque precisamente el punto de vista, el punto de enfoque de Lucas es a partir de su trasfondo gentil. Y la presentación que Lucas hace acerca de Jesús es sumamente llena de la revelación que él recibió por medio de las enseñanzas que los apóstoles compartieron con ellos. Entendiendo todos estos puntos que acabamos de señalar, estamos ahora listos para entrar propiamente al detalle de el mensaje que Lucas presenta en su capítulo 1. El capítulo 1 es el relato de las concepciones sobrenaturales, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, básicamente. Es la historia combinada de los nacimientos de Juan el Bautista, eso va desde el versículo 5 hasta el 25, y el nacimiento de Jesús, versículos 31 al 35. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Lucas comienza relatando en forma combinada los nacimientos de Juan el Bautista junto con el de Jesús? Ningún otro evangelio, Mateo, Marcos, ni Juan, lo presentan de esa manera. Para Lucas, el evangelio comienza desde Juan. Para los otros evangelistas, que son de trasfondo judío, el evangelio comienza desde Jesús. Hacen referencia al nacimiento de Juan, pero, repito, es una referencia, aunque lo integran a la trayectoria de Jesús. Sin embargo, para ellos, el evangelio comienza desde Jesús.
Lucas lo está presentando desde Juan el Bautista, y la razón del por qué Lucas está integrando el nacimiento de Juan el Bautista y lo hace en unión con el nacimiento de Jesús es precisamente por el concepto que para él tiene el Evangelio. Y vamos a entrar en el detalle. Vamos al versículo 5 y leemos: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados en días. Cuando el lector lee estos versículos, versículo 5, versículo 6, terminando con el versículo 7, se da cuenta que Lucas está prácticamente presentando la misma historia del Génesis. El Génesis, cuando se hace referencia a Abraham y Sara. Nótelo usted en Génesis capítulo 11, versículo 30, dice: mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y luego en Génesis capítulo 18, versículo 11, dice: y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Esa redacción lo hace precisamente para recordarle a Teófilo que el Evangelio no nace realmente ni con Juan ni con Jesús, que el Evangelio es la continuidad de la obra de Dios a través de Abraham. Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, son presentados en ese sentido bajo el mismo trasfondo genético de Abraham y Sara. Ahora, note cómo se presenta la concepción de Jesús. Leemos en los versículos 26 al 31, y al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel que fue enviado ante Zacarías, fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 31. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Versículo 35. Y respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ambos casos, en el caso de Juan el Bautista, como en el caso de Jesús, la concepción de cada uno de ellos es por intervención del Espíritu Santo. Nótese que es el mismo ángel que es enviado para ambos casos y es bajo la intervención directa del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Esta referencia de Lucas de comenzar su evangelio con los relatos de las concepciones sobrenaturales de Juan el Bautista y de Jesús es tan solo para establecer el principio espiritual de que el evangelio es por naturaleza una obra sobrenatural. Y con ello, es decir, con esta obra sobrenatural, está marcando el orden divino de la vida que opera en todos los que se acogen al Evangelio. Lucas le recuerda a Teófilo que el Evangelio no es filosofía, que el Evangelio no es palabra, que el Evangelio es obra y es obra sobrenatural del Espíritu Santo. En ese sentido, el relato de Lucas coincide con la presentación que el apóstol Pablo hacía en sus enseñanzas y en sus predicaciones acerca del Evangelio. Leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es potencia de Dios para salvación. En Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol escribe que el reino de Dios, el Evangelio, porque es el Evangelio del reino de Dios,
que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, estos relatos conjuntos, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, la concepción de ellos, es para establecer el principio espiritual. El Evangelio no es palabra, el Evangelio no es filosofía, el Evangelio es obra sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Y este punto Lucas lo va a mantener durante todo su primer tratado, que es como él mismo lo llama, su primer tratado, y también en el segundo tratado, es decir, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, vayamos ahora a otro punto importante que es necesario destacar con respecto a este capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y es la relación que se establece entre María y Elizabeth. Observe usted en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías, note a continuación, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Trasládese ahora hasta el versículo 36. Cuando el ángel es enviado ante María, el ángel le declara la siguiente palabra: He aquí, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. Parienta significa prima. Es la expresión para mostrar una relación consanguínea cercana. Si el versículo 5 dice que Elizabeth era de las hijas de Aarón y el versículo 36 establece que María era parienta de Elizabeth, quiere decir entonces que María era también de las hijas de Aarón, porque de lo contrario no podrían ser parientas. El versículo 27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Quien era de la casa de David, es decir, quien era de la tribu de Judá, era José. La relación consanguínea entre María y Elizabeth hace entender que María era de la tribu de Leví. Y este punto es sumamente importante, doctrinalmente hablando, y Lucas lo entiende perfectamente, es para mostrar el orden levítico de Jesús. Si María es de las hijas de Aarón, pertenece a la tribu de Leví, por lo tanto entonces Jesús, en ese sentido, forma parte de la tribu de Leví. La referencia que Lucas hace del nexo genético entre Elizabeth y María es para establecer el orden levítico de Jesús. El orden mesiánico viene por José. En Hebreos capítulo 10, versículo 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No es por el hecho de ser hijo de Dios que se constituyó en sacerdote. Es sacerdote porque formó parte de una genealogía levítica. Lucas capítulo 1, versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Forma parte de la línea davídica por José. Y en el versículo 69 se vuelve a establecer: y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Así de que este nexo genealógico es para establecer que Jesús es sacerdote y rey. Doctrinalmente, esto es un punto sumamente importante, porque Jesús es sumo sacerdote que entró una vez al templo, lo dice la epístola de los Hebreos, pero es también rey, sacerdote y rey. Por eso Hebreos presenta el tema en función de Melquisedec, una referencia que se hace acerca de un personaje del cual no se tiene ninguna otra referencia más de la que aparece en Génesis, a quien se le conoce como Melquisedec. Y Melquisedec es una forma transliterada del hebreo que significa rey sacerdote, Melech Sadok, Melech Sadok, Melquisedec.
De allí entonces el que Lucas esté presentando este dato que para Teófilo tenía sentido porque habían sido instruidos en cuanto a esto, le está recordando el valor sacerdotal de Jesús y el valor real, es decir, como Mesías de Jesús. Llegamos a la última parte de el establecimiento de fe que Lucas le está recordando a Teófilo, y es la que tiene que ver con el concepto de evangelio. ¿Qué es evangelio? Hoy en día, para muchas personas, evangelio es buenas nuevas. La palabra del cielo, la palabra de la salvación, la palabra de la liberación, de la vida eterna. Pero la iglesia contemporánea adolece de una buena concepción de lo que es evangelio. Los primeros discípulos no tenían ese problema, tenían un adecuado concepto de lo que es evangelio. No se reducía solamente a decir buenas nuevas. ¿Qué es evangelio? Y esta es la última parte que Lucas le recuerda a Teófilo y surge precisamente de las palabras proféticas de Zacarías. Nótelo usted, versículos 68 al 71. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es lo que Zacarías está estableciendo? Zacarías está hablando acerca del evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio es tiempo de visitación y tiempo de redención. Leamos nuevamente versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. ¿Qué es evangelio? Evangelio es visitación de Dios. Y este punto es sumamente importante porque cuando se busca abrir un lugar de predicación, no se tiene en cuenta el hecho de que Dios quiere visitar un lugar. Si es que Dios ha enviado a esas personas a abrir obra en ese lugar. De lo contrario, es una obra humana, no de parte de Dios. Evangelio es visitación. ¿Quiere Dios visitar a tal pueblo? ¿Quiere Dios visitar a tal gente? ¿Quiere Dios visitar a tal familia? ¿Quiere Dios visitar a tal persona? Esta es la forma correcta de ver el evangelio. Visitación. ¿Quiere Dios visitar? No solamente se trata de decir sí. No, se trata de entender si Dios nos está enviando para traer una visitación a tal lugar. Evangelio es tiempo de redención. ¿Para qué Dios visita? Para redimir. Para redimir. Por eso usted podrá ahora entender que una de las instrucciones que Jesús le entregó a sus discípulos es: por camino de gentiles no vayáis, por camino de samaritano no vayáis, porque soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Es tiempo de visitación. El evangelio es tiempo de visitación a regiones, a lugares, a ciudades, a familias, a personas. No se trata únicamente de predicar por predicar, no se trata de evangelizar por evangelizar, no se trata de abrir iglesias por abrirlas. Es necesario tener claro de que el evangelio es visitación. Por lo tanto, a la hora de ir a un lugar, lo primero que tenemos que entender es si Dios quiere visitación para ese lugar. Versículo 72 al versículo 75. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días. ¿Qué es evangelio? Evangelio es tiempo
de activación de la promesa de Dios a Abraham. Evangelio es tiempo de activación de la promesa de Dios a Abraham para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar. Tiempo de activación del juramento dado por Dios a Abraham. Por eso, en el Antiguo Testamento es muy común que en las oraciones de hombres y mujeres de Dios, ellos recurrían a la expresión acuérdate. Acuérdate, Señor, acuérdate, porque Evangelio es tiempo de activación de las promesas de Dios para un pueblo, para una ciudad, para una familia, para una persona. Versículos 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estos versículos 76 al 79 tienen el mayor número de definiciones de lo que es evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Es un pregón? Sí, es un pregón. ¿Es una predicación? Sí, es una predicación. ¿De qué? Para preparar sus caminos. Para preparar sus caminos. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué pregonamos el evangelio? No es para que la gente se salve. Eso es una consecuencia. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué pregonamos? Para preparar sus caminos. Versículo 77. ¿Qué es evangelio? Conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué es evangelio? Conocimiento para remisión de sus pecados. ¿Qué es evangelio? Misericordia, versículo 78, misericordia de nuestro Dios. ¿Qué es evangelio? Versículo 79, luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué es evangelio? Versículo 79, encaminar nuestros pies por camino de paz. Soy el pastor Montoya y te invito para que visites nuestra página en el internet ministerioscristorey.com. Te invitamos para que seas parte de nuestros grupos de estudio y formación ministerial. La paz del Señor sea contigo.